el nombre del Señor. Hoy día creo que sí, perdónenme, pero me gusta no calificar, pero decir cuando cantan bien, cantan bien. Hoy día han cantado más o menos más, ¿eh? Yo creo que al final van a cantar mejor. ¿Amén o no? Amén. Muy bien. No quiero decir que no han traído el Espíritu de Dios, sí, pero nos faltó un poquito más de entusiasmo de repente en algunas canciones, o quizás no lo sabían, ¿no? De repente son canciones que han sido de hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, en esta mañana, primer domingo, ¿no? Primer domingo de mayo. ¿Por qué será que me gusta el mes de mayo? No sé. Va a quedar más. Y entonces el consistorio ha dado unos temas para poder tratar los domingos como en este. Y en este domingo, los primeros domingos de cada mes, también tenemos la Santa Cena, que ya está preparada y que va a ser después del mensaje, ¿no? Entonces, por eso han puesto de título llamados a examinarnos a nosotros mismos. Vamos a buscar el Salmo 139, 23 y 24. Esos dos versículos últimos del Salmo 139 son una invitación justamente a ese examinarnos delante del Señor. Vamos a tenerlo allí, el Salmo 139, 23 y 24. Antes de leerlo vamos a orar y meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar primero. Señor, en esta mañana te agradecemos a ti la bendición de estar reunidos en tu nombre, creyendo y confiando en tu palabra, de que tus promesas se cumplen y que tú estás en medio de donde estamos dos o tres congregados en tu nombre. Pedimos, Señor, que tu palabra nos bendiga a todos y que cada uno, de acuerdo a la necesidad que está teniendo, pueda aplicar esa palabra en su vida, Señor. Lo encomendamos en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, si tenemos el texto ahí, los dos textos, vamos a leerlo juntos. Amén. 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tema tiene que ver básicamente con cada uno, con cada creyente, con cada hijo o hija de Dios personalmente, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver personalmente con cada creyente también tiene que ver posteriormente con los demás. Comenzamos por nosotros mismos y luego aplicamos la palabra de Dios tanto en nosotros como en los demás. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de fe. ¿Amén? El Padre nuestro, ¿qué dice? ¿Padre? No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Entonces, ese aspecto individual que tenemos cada uno y con el que empezamos nuestra fe, tiene que ver también posteriormente con cómo aplicamos esa fe en la comunidad de los hijos de Dios y mucho más allá en el mundo donde el Señor nos ha puesto. Entonces, tiene que ver este tema con el examen. Yo me acuerdo que los exámenes no me gustaban en el colegio. ¿A ustedes sí? No sé, a algunos les gusta el examen porque estás bien preparado, ¿no? Yo estaba preparado, pero igual me sentía nervioso en los exámenes. Entonces, no me gustaron nunca los exámenes así cuando llegaban, ¿no? A veces peor todavía cuando el profesor llegaba y dice, saca un papelito, examen. Peor todavía, ¿no es cierto? Entonces uno se identifica en esas situaciones en que los exámenes pues podríamos salir bien, podríamos salir mal. Puede ser que haya estudiado, pero de repente me pongo nervioso, etcétera, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer una dinámica rapidita. A la persona que esté a su lado, salúdele y dígale
buenos días, a ver qué le contesta a la persona, ¿ya? Y después me van a decir, ¿sabes? 1, 2, 3, denme la mano. Ok, ahora alguien me dice, ¿qué cosa le respondieron cuando usted saludó a su hermano o a su hermana o a la persona que está a su lado? Igual buenos días. Ah, entonces, no le dijeron cómo está, cómo se siente, ¿no? Porque a veces uno pregunta, ¿cómo estás? Y la respuesta normalmente es bien, porque no le quiere contar más, ¿no? Tampoco no es para contar todo lo que está pasando una persona, pero normalmente cuando nos dicen cómo estás, es como una evaluación, como un examen que uno en un segundo en su cabeza dice, tengo que decirle cómo estoy. Y a veces miento, porque le digo estoy bien, pero no estoy bien. O a veces le digo lo contrario, pues si estoy muy mal, le digo estoy mal, ¿no? O ahí, más o menos. El más o menos no dice nada, ¿no es cierto? Pero siempre es un examen, ¿no? Y un examen personal. Entonces, para examinarnos a nosotros mismos, Dios nos ha dado capacidad a cada creyente de autoexaminarse. ¿Amén? Todos tenemos la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Y nos ayuda este examen, cuando lo tenemos, a evaluar nuestra fidelidad y a conocer lo que nos falta corregir, porque nos evaluamos justamente para ver cómo estamos, ¿no es cierto? No hay ningún creyente que no necesite evaluarse a sí mismo, ¿no? Seguramente los que tienen años en la fe van a decir, eso es cierto. Yo puedo tener muchos años, pero tengo que seguir evaluando mi vida, mi fe delante del Señor, ¿no? Y si no nos evaluamos o no nos examinamos a nosotros mismos, nos acostumbramos a hacer y a hacer siempre los mismos. Por lo tanto, si uno sigue siendo lo mismo, de repente no va a dar fruto para el Señor. Y si nosotros hemos sido sembrados justo para dar fruto. Y todos los creyentes queremos dar fruto para el Señor. ¿Amén o no? Usted tiene que dormir agradecido al Señor por lo que ha hecho en el día y levantarse en la mañana para dar fruto para el Señor. Lo primero, gracias Señor por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia. Ahora quiero dar fruto para ti. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué situación? Pueden ser muchas, ¿no? Y en esas situaciones tenemos que dar fruto para el Señor. Quiero decir 3 cosas entonces con respecto a este tema del examinarse a sí mismo. Primero, tenemos un compromiso con el Señor y con nuestros hermanos. Vamos a buscar ese compromiso en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Ahí hay un compromiso con el Señor y con nuestros hermanos. Hebreos 10, 23. Si lo tenemos todos o está ahí en la pantalla, lo vamos a leer. 1, 2, 3. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantenernos firmes en la fe. El texto dice ¿por qué? Todos queremos mantenernos firmes en esa fe que hemos puesto en el Señor, y a veces en el camino se nos hace difícil, ¿no? De repente al principio con mucho entusiasmo seguimos al Señor, venimos a la iglesia, cumplimos todas las cosas que nos van enseñando de la palabra del Señor, pero después como que comenzamos a flaquear o la situación de la emoción va bajando un poquito y nos encontramos con la realidad, y esa realidad nos desafía. En medio de esto todavía sigue siendo fiel, y en medio de los problemas todavía sigue siendo fiel, ¿no? Y mantenernos en la fe firmes, dice el texto, porque fiel es el que prometió. Entonces, nos mantenemos firmes no porque somos buenos, no porque somos los mejores, no porque nos estamos comparando con los demás, sino porque Dios ha dicho que debemos mantenernos fieles. ¿Y fieles para quién? Primeramente, para Dios.
Si tú o yo fluctúas en tu fe, o de vez en cuando estás arriba, otras veces estás abajo, otras veces te sientes bien, otras veces mal, al principio de la fe eso es como normal, ¿no es cierto? Mantenernos firmes en la fe es un proceso largo que va obteniendo sus frutos en el tiempo, ¿no? Por eso digo, los que tienen tiempo en la fe me entienden en ese sentido, ¿no? Es como un bebé que para caminar primero quiere dar sus pasos, quiere ya hasta parece que correr, pero se cae, ¿no? Tambalea y se cae porque todavía le falta el equilibrio, ¿ya? Y entonces cuando el Señor nos está diciendo firmes en la fe, nos está diciendo equilibrio. Tienes que tener equilibrio para que te mantengas firme y no te caigas. Entonces a eso nosotros le llamamos también madurez espiritual, ¿no es cierto? Con el tiempo, con el conocimiento de la palabra, con la obra del Espíritu Santo, uno va manteniendo un equilibrio, ¿no? A veces todavía tambalea, pero no se cae. Entonces, esa es una de las primeras cosas que nos dice la palabra. Mantengamos firmes y fructuosa la profesión de nuestras esperanzas, porque fiel es Dios que lo prometió. Tenemos un compromiso con el Señor y también con nuestros hermanos, porque formamos parte de una comunidad, donde así como yo he puesto mi fe, mi hermano, mi hermana también ha puesto su fe. Y así como yo tengo debilidades, también tiene debilidades mi hermana o mi hermano. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque me doy cuenta muchas veces, yo he pasado tiempos de juventud, de adolescencia en la iglesia, en esta iglesia, y he crecido, he desarrollado, he podido por la gracia de Dios ver que algunas cosas que antes me eran difíciles, ahora las puedo manejar mejor, ¿no es cierto? Así. Pero también he visto anteriormente o muchas veces que cuando uno está débil o cae o tiene algún problema, algunos lo entienden en la iglesia, pero otros critican. ¿Se han dado cuenta? A veces el juzgar es más fácil, ¿no? Es más fácil. Entonces, uno, en vez de conversar con uno, ponerse a orar y ayudarle a levantarse, ¿qué habrá hecho pues? ¿No? Y eso es más fácil, ¿no? Entonces, lo que la palabra del Señor nos dice, que la iglesia es una comunidad de fe, que cada uno se ayuda mutuamente. Si alguien cae, el otro lo levanta, no lo aplasta, no le grita, no lo critica. Y si tiene algo que decirle, se lo dice a solas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, así crece la iglesia del Señor, así se edifica la iglesia del Señor. Entonces, esa es una dificultad que todavía cargamos. La vez pasada, en el cumpleaños de mi hermano Samuel, había una chica que recién estaba yendo a la iglesia y me decía, me gusta la iglesia donde he ido, he entregado mi vida al Señor, pero una cosa no me gusta, juzgan mucho, me dice. Y bueno, eso está hablando de otra congregación, ¿no es cierto? Pero eso es algo muchas veces que ella se da cuenta desde lejos, recién está entrando, ¿no? Entonces hay que aprender que aquí es como una comunidad terapéutica, todos nos ayudamos a superar nuestros errores. Los de afuera nos ven casi perfectos a nosotros. Todos los que van a la iglesia son buenos porque buscan a Dios, oran, cantan, alaban al Señor. Así nos ven de afuera. Pero nosotros desde adentro los vemos y decimos, nosotros también venimos de afuera, ¿no es cierto? Y traemos nuestros defectos, nuestros errores que tenemos que ir corrigiendo. Y en el tiempo debemos nosotros ir corrigiendo esas cosas que cada uno va descubriendo de sí mismo. La segunda cosa está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. A ver si lo buscan, lo tenemos en la pantalla. 1 Corintios 10, 12. Es una exhortación a todos los creyentes de todos los tiempos. Primero para Corintios, por supuesto, para los Corintios. ¿Lo leemos? Es pequeño, ¿no? 1, 2, 3.
Así que el que piensa estar firme, ¿le cayó a mí, a usted? A mí también me cayó muchas veces. Cuando uno se cree muy súper espiritual, o de repente se compara con otra persona, que no debemos compararnos, pero a veces la mente se va, y entonces dice uno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy superando esto, superando esto, y a veces, y cuando nos comparamos, pues es como el judío, el fariseo que fue a orar al Señor, y al costado estaba aquí un publicano, ¿no? Y los dos estaban orando al Señor, pero el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque soy bueno, porque yo cumplo mi diezmo, mis ofrendas, porque voy al templo todo el tiempo, etc. Le podemos poner muchas cosas buenas y se estaba justificando. Pero el otro decía: perdóname, Señor, porque soy pecador. Y el Señor justifica ¿a quién? Al que reconoce su pecado. No al que dice: yo he crecido tanto que ya soy más bueno que otros, ¿no? Sino a aquel que puede reconocer que a pesar de haber pasado mucho tiempo en la fe, todavía necesita crecer, todavía necesita madurar, todavía necesita superar sus propias debilidades. Nadie puede sentirse completamente firme, porque saben que sería el inicio de su caída. Cuando usted dice: ahora sí estoy bien, se está sintiendo eso. En un sentido es bueno, porque usted se da cuenta que va mejorando, pero no ha llegado todavía. Eso quiere decir que todavía falta para llegar y completar la fe. El mismo apóstol Pablo decía: yo no pretendo aún haber llegado a la perfección, pero sigo a la meta. Y esa es la actitud del creyente, ¿no? La firmeza en la fe no te lo dan solamente los años de creyente. 10 años, 20 años. Yo entregué mi vida al Señor en 1975. ¿Cuántos años han pasado? Más de 40, creo, ¿no? Por ahí. Bueno, ya no saqué su cuenta, pero era más o menos más de 40, ¿no? Y yo podría decir: pues, yo sé, conozco a todos, pues yo conozco a la hermana que llegó tal año y al hermano que llegó tal año, puedo hacer mucho, pero no me toca hacer eso. Los años de creyente no me dan superioridad ni nada por el estilo, no me dan firmeza en la fe. Tampoco el conocimiento bíblico, por más que tenga y conozca y entienda la palabra y pueda enseñarlo o predicarle, tampoco eso me da firmeza de fe. Yo conozco a muchos que saben Biblia más que nosotros, pero su vida es otra cosa, ¿no es cierto? Tampoco la iglesia de donde eres. Tú puedes decir: yo vengo de tal iglesia, o yo nací en tal iglesia, y sabes que la iglesia es grande. Yo he hablado con hermanos que a veces se inflan un poquito al hablar de su congregación donde nacieron, ¿no? Pero tampoco es eso. La iglesia tampoco te da firmeza en la fe. Aún ni siquiera la familia de donde procedes. A veces procedemos de familia cristiana y en cierto sentido sí nos ayuda, pero no nos hace firmes en la fe. ¿Qué cosa nos ayuda a estar firmes en la fe? Depender constantemente de Dios. Amén. Y nosotros hemos aprendido varias cositas para confiar en el Señor, para mantenernos firmes en la fe. Uno es la palabra de Dios, otro es la oración, otra es lo que estamos hablando, la evaluación constante, y otra la corrección, ¿no? La palabra de Dios, ¿para qué está en nosotros? Para abrirnos la mente, para darnos entendimiento, ¿no? Mi pueblo, ¿qué dijo el profeta? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí tenían la palabra de los profetas, pero ellos ni caso, ¿no? Entonces, la palabra está para abrir nuestro entendimiento, para darnos conciencia de quiénes somos, qué somos y qué responsabilidad tenemos en el mundo. Para eso es la palabra de Dios, y para aplicarla, por supuesto, en la vida diaria. ¿La oración para qué es? Para hablar con Dios.
¿Usted tiene un buen amigo o una buena amiga que siempre hablan, chatean, conversan o se encuentran? Bueno, el Señor es el primero que debe ser, ¿no? Usted no puede chatear con el Señor, pero ya el Señor ha dado su palabra. Amén. Ahí podemos entender, comprender lo que Él espera de nosotros, el llamamiento que hemos tenido, el deseo que tiene el Señor de que nuestra firmeza en la fe cada vez sea mejor. La oración nos ayuda a conversar cada día con Dios. Usted ora de repente arrodillado, de repente sentado, de repente de pie. Yo oro en el bus. ¿Estará bien o no? Pero en la calle también oro a veces. Ajá, caminando o en el parque. No sé, en algún momento, en cualquier momento está abierto la comunión con Dios. Oración es, a eso se refiere la palabra cuando dice que debemos orar en todo tiempo. Todo tiempo. Orar sin cesar. Correcto. Pero la palabra y la oración me llevan a mí a ver mi vida, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener la palabra, leerla, meditarla, creerla, entenderla, y puedo orar también, pero si no me evalúo, no veo cómo voy. Si estoy firme, si no estoy firme, si estoy superando ciertas debilidades pasadas o sigo igual que antes. Y después de la evaluación viene la corrección. Muchos nos quedamos en la evaluación. Examíname, Señor, y gracias porque me examinaste. ¿Se escucha? Y entonces, quedarse en la evaluación es decir, así estoy, pero ¿y qué hago? Luego de la evaluación viene la corrección. La corrección que ya depende de cada uno, cuánto de la palabra de Dios se aplica en nuestra vida. Tercera y última cosa, y aquí vamos a dar algunas cosas también importantes. Primera de Corintios 11, 31. Primera de Corintios 11, 31. ¿Qué dice? Lo leemos todos juntos, entonces, 1, 2, 3. Sí, pues. Eso es, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos una invocación bíblica a la integridad. Eso se llama integridad. Cuando yo permanezco en el Señor, pero quiero seguir en el Señor, firme en el Señor y no decaerme y no estar fluctuando permanentemente, ¿no es cierto? Quiero llegar a esa madurez que el Señor espera para poder bendecir a otras personas, porque no me ha llamado solo a mí para ser salvo e irme con Él al final, sino para trabajar, para servir, para ayudar, para ser responsable también de mis hermanos. Entonces, esa invocación es una invocación a la integridad. La persona que se examina para corregirse en el futuro está cuidando su integridad. ¿Qué cosas nos ayudan entonces? Primero, para examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, hablando de la Santa Cena, y hoy tenemos Santa Cena, es un tiempo muy especial ahora. Número 1, ser consciente de nuestras debilidades. Si es que yo me voy a examinar, tengo que reconocer cuáles son mis defectos, cuáles son mis errores, en qué fallo continuamente, qué me dice mi esposa si yo soy casado para que debo corregir, o que me llama la atención, o que me dice, ¿no es cierto? O el esposo a la esposa, o los padres a los hijos, etc. Los hijos también les dicen a los padres ciertas cosas, ¿no? Sin falta de respeto, es importante escuchar a los hijos. Y personalmente cada uno debe ser primero, antes, para examinarse, debe ser consciente de sus debilidades. Un creyente tiene un tipo de debilidad, pero todos los demás no tienen los mismos, diferentes. Y de repente alguien es fuerte en algún aspecto de su vida, pero débil en otro. Y otro hermano es fuerte en uno y en otro débil. Cada uno debe ir conociendo cuáles son sus debilidades. Ser consciente de nuestras debilidades es lo primero para poder examinar. Porque si me siento firme, ¿de qué me voy a examinar? ¿Y para qué? Pues ya no necesito, ¿no?
Segundo, debemos ser conscientes de nuestro compromiso con Dios. Me examino y quiero ser mejor porque quiero agradar al Señor. No es porque quiero ser mejor que los demás, porque quiero sobresalir, ¿no es cierto? Me examino o me quiero examinar a mí mismo porque yo sé que he hecho una promesa al Señor. Él me ha dado promesas. Yo también le he dado una promesa. Sí, Señor, te voy a seguir, ¿no? Y en ese seguimiento habrá dificultades, habrá pruebas, habrá problemas, habrá cosas, hasta dudas puede haber en el camino, pero hay un compromiso que vamos caminando por fe. ¿No es cierto? En eso me ayuda la palabra, en eso me ayuda el Espíritu Santo, en eso me ayuda mi propia conciencia para poder darme cuenta de que ese compromiso que he hecho al Señor no es para un rato, no es solo para cuando vengo a la iglesia, no es solo para cuando me reúno con cristianos, es para todo tiempo. Y ese testimonio que debemos tener para mantenernos firmes, yo tengo que recordar siempre que he hecho un compromiso con el Señor. Primero, consciente de nuestras debilidades. Segundo, consciente de nuestro compromiso con Dios. Tercero, debemos ser conscientes de nuestra comunión con otros creyentes, porque lo que yo hago va a afectar también a otros. ¿Tenemos en cuenta eso? Uno puede decir, nadie me ve y por ahí yo puedo hacer cosas malitas, pero como nadie me ve no pasa nada, y vengo y sigo participando y no hay ningún problema porque nadie se enteró. ¿Quién se enteró? Dios. Y mi conciencia. Si mi conciencia no me acusa, ahí tengo el Espíritu Santo, dice Juan, ¿no es cierto? Para que nos haga recordar en qué hemos caído. Pero si no, entonces no estamos actuando como hijos de Dios, conscientes de nuestra comunión con los otros creyentes. Eso es importante, hermano. Lo que tú hagas afuera y el testimonio que des afuera, todos van a decir, no, fue Josué, no, es de esa iglesia. Todos deben ser iguales. ¿Se dan cuenta? Pero si tú das buen testimonio, también esa iglesia da un testimonio, ¿sí o no? Cada uno de nosotros es representante de su congregación donde es miembro, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso también en las cosas que nosotros hacemos. Para examinarnos, tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer nuestro compromiso con Dios y debemos tener en cuenta a los otros creyentes. Entonces, comenzamos nosotros a analizar en ese examen, comenzamos a analizar nuestras acciones con honestidad. A veces hay justificaciones indebidas, ¿no? Hice esto porque esto pasó. Hice esto porque la otra persona me provocó, qué sé yo, ¿no? A veces hay justificaciones que queremos poner conscientes o inconscientes y hay que tener en cuenta eso porque es lo que debemos evitar. Entonces, analizando nuestras acciones con honestidad, debemos recordar que nuestras actitudes con nuestros hermanos y con los demás tienen mucho que ver con lo que yo estoy haciendo. ¿Qué cosa he hecho la semana pasada? ¿Qué ha pasado? ¿Con quién me he encontrado? ¿Qué relación he tenido? ¿De trabajo, de estudio, de amistad, qué sé yo? ¿O he peleado con alguien o no he arreglado eso? Si yo lo he arreglado, gracias a Dios. Vengo y tomo la cena porque le pedí perdón. Aun cuando la otra persona no me haya perdonado, yo he descargado, ¿no es cierto? Conscientemente, como dice la palabra. Si yo le he afectado, le he pedido perdón. Y si le he pedido perdón, aun cuando no me haya perdonado la otra persona, vengo y puedo participar de la cena. ¿Amén o no? ¿No? No tengo que llevar las cargas de otros, cada uno lleva su propia carga, pero lo que nosotros hemos afectado, eso sí tenemos que corregirlo, por supuesto. Entonces, para analizar nuestras acciones, debemos recordar qué actitudes hemos tenido con hermanos o con personas que nos han afectado. Debemos evitar las justificaciones indebidas y debemos pedir al Señor que nos hable. Ahí entra el versículo que leímos al principio. Porque cuando yo me veo, puedo fallar todavía en la forma como veo mis debilidades.
entonces tengo que pedir al Señor que me hable. Salmo 119, 23 y 24. ¿Qué dice el salmista? Examíname, oh Dios. Porque si yo me examino, a veces me quiero justificar. Señor, mejor, examíname tú y conoce qué hay dentro de mi corazón. Porque para afuera yo puedo hacer cosas buenas, pero de repente las estoy haciendo para que no fastidie, pues lo voy a hacer, ¿no? Para que no moleste, o qué sé yo, ¿no? Pero si lo hace de corazón, el Señor lo conoce. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Una vez un joven me preguntó, oye, ¿por qué le dice pruébame? Yo no quiero que me mande pruebas el Señor. Bueno, pero no es que le estás diciendo que te mande pruebas, le estás diciendo, examíname tú porque yo me puedo equivocar cuando me examino, ¿no? Examíname y conoce mis pensamientos. Hasta ahí llegaba el salmista, ¿no es cierto? No solamente son las cosas que hablo o que hago, sino las que guardo en mi corazón o las que guardo en mis pensamientos. Y dice, y ve, Señor, ve dentro de mí si hay camino de perversidad, si me estoy desviando de alguna manera, porque yo necesito que tú me guíes en el camino eterno, es decir, para llegar a esa eternidad que yo espero con el Señor, pero tengo que caminar con el Señor siempre. El creyente que va ocultando sus pecados es como el albañil que lleva ladrillos encima, ¿no es cierto? Un pecado oculto, un ladrillo más, un ladrillo más. ¿Qué va a pasar al final? Lo aplasta. Pero eso no depende de los demás, depende de mi conciencia con Dios y que yo recurra al Señor porque me puedo equivocar. Recuerden este texto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad, de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, después de hacer ese examen y que el Señor me hable a mí, yo puedo tomar acciones concretas. Uno, pedirle perdón al Señor porque le he fallado en algo. Amén. Y creo que todos aprendemos a pedir perdón, aun cuando antes nos haya costado mucho. Pero al primero que tenemos que pedirle perdón es al Señor. Pero luego, seguramente mis acciones han afectado a alguien, debo pedirle perdón al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a la persona a quien hemos afectado. Y luego de todo ese proceso, ven Señor, quiero seguir contigo, quiero caminar contigo, quiero tomar la cena, quiero predicar la palabra, quiero enseñar la palabra, quiero hacer discípulos, quiero testificar en el lugar donde me pones. Después de todo ese proceso, vamos trabajando con el Señor. Participamos del servicio al Señor, pero con una nueva actitud. Seguramente, hermanos, los que han hecho ese examen personal en algún momento, como dije, debe ser cada cierto tiempo, no es solamente una vez al año. Uno tiene que termina liberado, ¿sí o no? Porque cuando usted pide perdón o perdona a alguien, se quita una carga grande. Mientras no lo hace, la carga sigue encima, a pesar de que el Señor le haya perdonado. Y participar en el servicio del Señor con una nueva actitud me ayuda a poder entender ese propósito de Dios y luego a entender a otros, para que en vez de juzgarle o juzgarlo, me acerque, ore, le ayude a caminar juntamente con el Señor y con nosotros, con la iglesia, con el pueblo de Dios, que nos ayudemos mutuamente a crecer en la gracia de Dios. Nosotros trabajamos con adolescentes y con jóvenes y hemos visto a algunos que van caminando gracias a Dios y de un momento a otro como que se detienen, ¿no? Y a nosotros nos preocupa y oramos y conversamos y aconsejamos, pero cada uno tiene su proceso, ¿no? Si ustedes ven algún
adolescente o un joven que está yendo muy bien y de un momento se estanca o de repente comienza a retroceder, ore por él. Anímelo, no lo desanime, anímelo, ¿no? Porque todos tenemos nuestro proceso. Si nos recordamos cómo hemos sido nosotros de adolescentes o de jóvenes, nos vamos a dar cuenta que ese joven necesita ayuda. De repente yo en algún momento en que me identificaron necesité a alguien que me anime en vez de que me desanime. Y si yo he pasado eso, entonces yo puedo entender mejor a otros que pasan también. Entonces hay que tener paciencia. Con los adolescentes, con los jóvenes, hay que tener paciencia. De repente los queremos ver de alguna manera y los vemos todavía de otra. Todos tienen su proceso. Los padres sabemos eso, ¿no? A veces los hijos quisiéramos que vayan bien en todo sentido y se nos chuequean en algún aspecto y estamos preocupados, oramos, conversamos, aconsejamos, ¿no? Y lo más fuerte que tú puedes hacer es darle ejemplo. Mejor que un consejo y mejor que una llamada de atención, bueno, todo tiene su tiempo. Pero el ejemplo es lo más fuerte que va a recibir el hijo o la hija, ¿no? Y se va a acordar cuando le toque a él decidir o a ella decidir. Concluimos, hermanos. Todos los creyentes estamos capacitados para examinarnos. Todos tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y nuestra propia conciencia. Todos debemos examinarnos cada cierto tiempo para ver si nuestra fe sigue creciendo. Les voy a leer un texto del apóstol Pablo llamándole la atención a los corintios nuevamente. 2 Corintios 13, 5. Miren lo que le dice, porque estos eran muy criticones y criticaban a Pablo mismo en su ministerio, ¿no? Le decían, tú no eres apóstol, tú no estás con el Señor, etc., ¿no? Y Pablo, 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la... O sea, si no se han ido al mundo, pero están dentro de la iglesia y participaban y todo eso, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estéis reprobados, ¿no? El que nos va a probar es el Señor. Nosotros tenemos que caminar con el Señor, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer las cosas conscientemente de acuerdo al propósito de Dios. Si no, nos estamos engañando. Pero esa es la palabra del Señor. Otra conclusión, todos necesitamos corregir nuestros errores, nuestros hábitos o nuestros pecados que nos persiguen todavía, ¿no? Y nuestro examen no debe quedar solo en arrepentimiento y confesión. La vez pasada hemos hablado de eso en el curso de Ete, ¿no? Arrepentimiento y confesión, pero no debe quedarnos solamente en eso. Debemos pasar a las acciones concretas que demuestren nuestro cambio de actitud. ¿De qué manera me voy a presentar delante del Señor? Nosotros decimos por la gracia del Señor que murió por nosotros. Pero esa gracia que le costó tanto a Jesús, ahora nos pide a nosotros esfuerzo, nos pide a veces sacrificio, nos pide tiempo, nos pide honestidad, nos pide apertura delante de la palabra del Señor. Hoy día vamos a pasar al tiempo de la cena y es muy importante y muy bueno que nos examinemos. Como la cena se hace una vez al mes y ya nosotros participamos muchas veces, se hace hábito. Y el hábito no es malo, lo malo sería hacerlo porque cada domingo se hace, por costumbre, ¿no? Y no con un examen como el Señor nos está mostrando en su palabra. Examínate tú, examínate yo, examinemos nuestras vidas, cada uno, ¿no? Y que el Señor examine a los demás. Piense en usted, yo pensaré en mí, y de esa manera nos acercaremos al Señor. Saliendo de aquí, podemos seguir dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es parte de esa limpieza que Juan dice que la palabra debe limpiar nuestra mente, ¿no? Porque ya somos limpios por la sangre de Cristo. Vamos a orar un momentito
para pedirle al Señor que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra vida, y recordar al Espíritu Santo que tenemos una tarea más que hacer en nuestras vidas. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es para que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para hacernos ver una vida honesta delante de ti, que todavía, Señor, nos cuesta, que todavía tenemos dificultades, pruebas, pero en medio de ello caminamos de la mano contigo. Queremos suplicarte que tu pueblo, Señor, cada vez que se reúna para comunión, para bendición, para edificación, para consolación, como dice tu palabra también. Que cada vez que salgamos de aquí, salgamos renovados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Aparte de las emociones que podamos tener, Señor, que no sean solamente emoción, sino obra de tu Espíritu Santo, conciencia nuestra y la acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tu palabra se haga real de tal manera, Señor, que limpiemos nuestra vida aquí y al salir podamos salir renovados a seguir predicando tu palabra, enseñando tu palabra, aconsejando a aquellos que lo necesitan, Señor, ayudándoles a acercarse a ti como un día nos acercamos también a ti. Gracias por la misericordia que tuviste con cada uno de nosotros. Oramos para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestra conciencia, en nuestro corazón y pueda hacer esa obra completa en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.